Continúa el trabajo de la Convención Constitucional. Ayer tuvieron una larga, intensa jornada también de trabajo, varias definiciones que queremos conocer en profundidad. ¿En qué están? ¿Cuál es la tabla de hoy? Bueno, vamos a conversarlo junto a la Convencional Independiente con un cupo de Revolución Democrática, Aurora Delgado. ¿Cómo está, Aurora? Felicitaciones por formar parte de este grupo. Muchas gracias por la invitación, Bárbara. Como tú bien dices, ha sido una jornada bastante extensa. Estamos hablando ya de la segunda semana y esperamos ahí comentar lo que tú nos propongas. Bueno, justamente antes de eso, pensando en estas 2 semanas, ustedes, la gran mayoría, por no decir casi todos, no se conocían previamente. ¿Cómo ha sido en ese aspecto este tiempo de conocimiento entre ustedes mismos, que los trabajos presenciales han estado medio interrumpidos también? Sí, hay que considerar que yo vengo desde los movimientos sociales, soy de región y muchas de las personas, los 154 constituyentes, no nos conocíamos en realidad, a diferencia de quienes son de mi región. Por lo tanto, ha sido una experiencia bastante gratificante en términos de ir compartiendo, estableciendo algunos diálogos y que todavía está muy incipiente, es decir, nos queda bastante por conocernos y esperamos que sea en un clima de respeto, de diálogo. Y en ese sentido, ¿qué rol juegan los jardines del ex Congreso como un lugar de encuentro? Hemos visto, por lo menos, de hecho, hemos hecho varias entrevistas desde ahí. Aparentemente, por lo que ha salido, ha sido como el lugar donde se encuentran gente de distintos sectores, porque ustedes cuando tienen reuniones con sus más cercanos, tienen salas para eso. Pero los jardines pareciera que es el lugar donde más se van cruzando, ¿no? Sí, es un espacio bastante distendido. Yo diría que es el espacio donde te puedes reencontrar, de establecer algunas miradas, perspectivas, y creo que eso, y te permite relajar, porque hay que entender que los salones son bastante fríos, y por otro lado son jornadas extensas, de mucha tensión. Hay que entender también, porque hay que estar atentas a todo lo que vaya sucediendo al interior y respecto al debate que se vaya dando. Y en esos jardines han podido también compartir con gente de otros sectores políticos, gente que probablemente adentro tienen menos posibilidad de cruzarse o de tener ese diálogo, como dice usted, distendido, en otro ámbito, quizás no tanto en el de trabajo. Sí, mira, en realidad, en términos de lo que es la posibilidad de hacer mayores conversaciones, yo todavía estoy conociendo a las personas, por lo tanto no es lo mismo la relación que se dan con las fuerzas políticas o las fuerzas sociales, entonces en eso hay que ir incursionando. Yo creo que es fundamental esto de los acercamientos, de estas etapas de distensión, y más adelante yo creo que ahí va a ser un poco más fluido, un poco más cercano el diálogo, porque estamos en la primera etapa de instalación que podemos tener, confluir en algo tan elemental como son la infraestructura, el tema de cómo estamos viviendo esta primera parte, si tenemos o no tenemos alojamiento, estas dudas de que si va a ser telemático o no va a ser telemático, si están dadas las condiciones, las garantías mínimas, por ejemplo. Entonces, son situaciones muy de lo cotidiano, pero que son importantes para una instalación de la convención, pero más adelante se van a dar otras lógicas. Bueno, usted mencionó que era muy importante ir generando estos lazos, trabajo con respeto. ¿Qué tan preocupados están ustedes también, como mismo convencionales, de las situaciones de violencia que hemos visto, los incidentes, por ejemplo, esas declaraciones del convencional Vara, él ayer pidió disculpas y se retractó? ¿Cómo están viviendo ustedes esa discusión dentro? Sí, hay que entender que desde la articulación feminista también hemos planteado un protocolo que prevenga todo tipo y también sancione todo tipo de violencia, ya sea por género, política, la violencia política que se puede dar al interior de la convención. Y eso no puede ser transado absolutamente por nada. Hay que entender también que hay violencia digital y a través de las redes sociales, y eso tenemos que irlo frenando, porque cuando queremos establecer una nueva forma de relacionarnos, significa que tiene que haber esta simetría de relaciones en pos de el respeto mutuo y de generar estos espacios de no violencia. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, me imagino además, si se ha hecho un esfuerzo tan grande por tener una convención que además sea paritaria, o sea, garantizar que la mitad de ellas fueran mujeres y hombres, en el fondo,
bueno, garantizarles también que no solo puedan llegar ahí, sino que puedan desarrollar su trabajo tranquilos y tener su propia postura. Exacto, en la medida que se den estos espacios de liberación, de respeto mutuo, hay que entender que somos 50%, digamos, de constituyentes y en eso tenemos que ser bastante firmes en que no se generen este tipo de conductas. Es lo que tenemos que ir eliminando de alguna manera y lo tenemos que dejar establecido en esta nueva constitución, la prohibición de lo que es todo tipo de violencia, sea ¿Qué le esta parecieron los dichos racista, de sea... Baradit? Más allá que él, bueno, él se retractó, aparentemente no generó, o por lo menos públicamente no generó adhesión, sino más bien condena. ¿Qué le parecieron a ustedes esos dichos? No me parece que se justifique la violencia de todas las formas. La violencia en lo que es la relación entre las personas, más allá de las ideologías, no sería totalmente contradictorio cuando estamos hablando de la prohibición de todo tipo de violencia. Por lo tanto, no cabe aquí este doble estándar. Creo que en eso hay que ser bastante ecuánime y bastante em, serios frente a los planteamientos que se den. Y más aún cuando es de cara a la ciudadanía. Una última cosa de este tema, porque ha trascendido que parlamentarios de Renovación Nacional presentaron o están por presentar un proyecto que sancione con cárcel incluso a personas que agredan y que hagan funas a autoridades. Por supuesto, ustedes serían algunos de ellos. ¿Qué le parecería avanzar con iniciativas como esa? Por supuesto, esto lo ve el Congreso, pero ¿cuál es su Sí, de opinión todas de maneras. iniciativas como esa? Sí, yo creo que todo tipo de iniciativa hay que tener una lectura acabada, cuál es el trasfondo de una implementación de una determinada ley. Lo importante es cuáles son los principios que van a sustentarse todo tipo de argumento político en relación a una determinada ley. Mm. En este momento no tengo a mano cuál es el proyecto como tal para dar una lectura y tener una postura clara al respecto. No podría avanzar en él. Ya, Sería, vámonos ahora sí a las cosas entretenidas, todos los avances que tuvieron ayer en esa jornada, que además fue súper extensa, intensa, porque vieron muchas materias. Definieron comisiones, la comisión de reglamento en ese caso va a ser conformada por 31 personas, las de sí. ética y presupuesto, 17 personas tienen que elegir los miembros. ¿Qué cosas tienen más o menos en mente? ¿Cómo van a elegirlos? Sí, la idea es que se vaya estableciendo, ahí se definía también que 5 patrocinios para efectos de ir votando por cada constituyente, hay que entender que este sea paritario. Ahora, esa corrección se va a hacer al final de las votaciones, hay que entender que idealmente hubiese sido que se votara por un hombre y por una mujer, porque ya corrige desde la entrada a diferencia de lo que quedó aprobado, que no puede sobrepasar la representación más allá del 60%. Y eso es interesante, yo creo que va a haber cabida para la participación en términos de los principios que hemos planteado, la plurinacionalidad, la paridad, la descentralización, la equidad territorial, y por lo tanto vamos a tener cabida todos, todas y todes. Y en el caso de los vicepresidentes, ¿han visto también cuáles mecanismos van a usar para poder elegirlo? Porque hasta ahora solo sabemos que van a ser 5 elegidos y 2 escaños reservados para pueblos originarios, además de los 2 que ya están el presidente, la presidenta y el vicepresidente. Eso hay que definirlo. El modo de votación para la ampliación de la mesa, hay que entender que esta mesa va a ser de 9, entendiendo que van a haber 2 cupos reservados para escaños reservados, así que vamos a tener que establecer el mecanismo de votación y eso va a ser durante el día de hoy. Hay que entender que ya la próxima semana tiene que estar elegido y lo ¿Y más cuáles pronto son posible y elegidas. los mecanismos que pareciera que tienen más apoyo? Porque por lo menos nosotros hemos podido conversar, más o menos dicen algunos, bueno, debería haber una votación por cada uno de ellos, y otros dicen, gente incluso de su mismo sector, que debería haber una gran votación y que en el fondo las primeras 5 mayorías sean los que conformen, los que tomen esos cupos. Sí,
Cuando hablas de mi sector hay que entender que yo soy independiente de los movimientos sociales, ¿no? Pero como para dejarlo claro, No, por eso le decía que en el fondo, perdón, sí, o yo, quizá sí, yo lo dije mal, lo que quise decir es que hay visiones de todos los sectores sí, de cualquiera de las eso, dos fórmulas, exacto, para hacerlo exacto, más eso, preciso. sí. Bueno, lo ideal sería las cinco primeras mayorías, porque un sistema papal como utilizamos para la elección de la presidencia y la vicepresidencia significaba tener los tiempos necesarios. Hoy día hay que agilizar los procesos y hemos visto que los debates se han tardado bastante y la idea es que esto vaya siendo lo más rápido, lo más fluido y lo importante es que sean las primeras cinco mayorías que vayan definiéndose los distintos cargos. Ese mecanismo tiene dos cosas. Uno, por supuesto, como dice usted, puede ser muchísimo más rápido. El otro tiene que quizás hacer varias votaciones por cada uno de los cargos. Sería muy extenso. Pero además permitiría a todos los sectores que componen la convención tener eventualmente algún representante ahí. Podría ser en ese sentido más representativo. ¿Le parece que ese es un valor que debería tratar de impulsarse? Pensando en la legitimidad, en que la gente que está mirando esto lo vea como una instancia, ojalá, no sé, lo más consensuada posible. Yo creo que las fuerzas van a estar todas representadas en términos de que son siete, hay que entender que se amplía a cinco más como mesa directiva, pero lo importante aquí es que van a existir los dos escaños reservados y se va a dar esta lógica de integración. Hay que tener una mirada país. Somos diversos y creo que esa lógica va a imperar las fuerzas políticas, las fuerzas sociales. Tenemos que tener esa claridad respecto a que esta representación sea lo más transversal posible. Esa es como la lógica, ¿no? Claro, un principio que además podría generar bien adhesión y harto respaldo para que se siga manteniendo. Otro de los Y debates que además, quedó disculpa, pendiente, disculpa, además que hay los otros principios, el tema de la paridad, el tema de la plurinacional, que ya los tendríamos garantizados, pero hay que ver el tema de la descentralización, es decir, tiene que haber esta representación de las regiones en esta mesa directiva. va a tener un desafío cuando propongan los candidatos para ir justamente cumpliendo Exacto, con esos criterios. Más allá de cómo se corrija eventualmente al final, bueno, sí es importante que presenten candidatos que sean de regiones. exactamente. Hay que predicar y practicar. Ahora, mirando los Sí, debates que también quedaron pendientes de ayer, la posibilidad de crear más comisiones. ¿En qué está eso? Porque ya teníamos esas tres que mencionamos al principio, de reglamento, presupuesto y sí. la de ética. ¿Qué pasa con otras eventuales comisiones y también cómo lo ven? Porque una cosa son los temas de forma para poder trabajar, por supuesto, presupuesto, reglamento, y otras son las comisiones quizás de contenidos que van a ir después, las van a diferenciar. ¿Cómo se está discutiendo eso? Sí, lo primero es que existan estas comisiones fundamentales, las que ya se votaron, y eso estamos bastante contentos y contentas porque en definitiva te agiliza la discusión de fondo, de fondo. Ahora, estas comisiones eventualmente que se van a votar, bueno, hoy día se votarían en general respecto a estas comisiones que se han planteado. Va a existir también la posibilidad de presentar propuestas, entre ellas el de participación popular y la otra es de participación de pueblos originarios, porque hay que entender que también hay una forma distinta de participación y tiene que ir en lo que se refiere a los derechos de los pueblos originarios en términos de lo que es consulta y participación, y eso implica también tener ciertos plazos. Y por otro lado, la participación popular, que es importante porque en definitiva cuando tú hablas de que debe de transparentarse este proceso, tiene que cobrar legitimidad, la participación es fundamental. Es el eje rector de todo lo que va a ser esta constitución, esta nueva constitución, que signifique el compromiso, la vinculación de parte de la ciudadanía, y cuando hablamos de la ciudadanía también, ¿por qué popular? Porque queremos involucrar a aquellos que han sido excluidos, aquellos que son privados de libertad, por ejemplo, los migrantes, los chilenos que están radicados en el extranjero, los niños y niñas adolescentes. Es decir, esa comisión yo le daría bastante énfasis, pensando en el tema regional y por otro lado, que exista mayor descentralización en términos de lo que es la rotación incluso
de la convención. Y por otro lado, estarían equidad de territorio, hemos dicho también que sería interesante ver este tema, como el de probidad y transparencia. Eso se está avanzando, entendemos, pero tiene que existir una comisión de probidad y transparencia que es necesario hoy día impulsar. Entonces, en términos simples, ustedes deberían eventualmente votar hoy la creación, en el fondo, a fondo de título. En general, Después, exacto, claro, ya. exacto, para darle ¿Cuáles forma deberían crear? posteriormente. Ya, y en los Claro, próximos claro, días ir viendo cómo conformarla. sí, Probablemente un exacto. mecanismo quizás similar a las que ya, salvo la de reglamento que va a ser más grande que las otras, Sí, sí, hay en que cuanto a entender que miembros. también, disculpa, hay que entender que las distintas comisiones que se vayan elaborando, estas tienen que tener una propuesta de cuáles son los objetivos que se persiguen y además que van a ser provisorias, entendiendo que el reglamento debería de incorporarlas como tal, porque es el que va a dar el marco general. Hay que entender que hay que tener también un reglamento de participación y eso involucra también considerar la forma de cómo se va a elegir, número de integrantes, los mecanismos de participación, etc. Otro tema que generó algún revuelo, en realidad bastante, tiene que ver con que se vuelve a poner sobre la mesa el quórum de los 2/3. Hubo una votación ayer y también vemos una quizá discrepancia, una postura un poco distinta que tuvo la presidenta. Ella ha señalado que los 2/3 es algo que viene desde la dictadura, viene con todo el tema de la dictadura. Mientras que el vicepresidente ha señalado explícitamente que en realidad eso, más allá de que le guste o no, es un tema que no lo pueden discutir ustedes. Eventualmente, si se pudiera generar un espacio, debería ser en el Congreso y no aquí. ¿Cómo están viviendo esa discusión dentro? ¿Por qué se pone sobre la mesa? ¿Respecto a qué decisiones? Sí, hay que entender que no hay reforma constitucional en este momento, nos estamos rigiendo por la actual en términos de la aprobación de las normas y el reglamento de votaciones que está establecido el quórum de manera constitucional. En relación a todas las otras normas o reglamentos, tenemos consideradas las mayorías absolutas o mayorías simples que de manera democrática lo va a determinar la constituyente. Y por otro lado, se abre esta discusión y es bueno que se vaya abriendo esta discusión. Eh, Pero es y, bueno, y considerando que hay un marco yo, establecido, que es un tema que en sí, el fondo no les compete. ¿Mm? sí, hay un marco establecido, pero esa discusión, como en todo proceso democrático, entendiendo que hay diferencias, tenemos que acercar ciertas posturas. Yo creo que el tema de fondo aquí, pensando en las distintas fuerzas políticas, en las fuerzas sociales existentes, que no hay una minoría de bloqueo, porque hay que entender eso, que la radiografía de la constituyente es diversa, es plural, en términos ideológicos también. Por lo tanto, no es impedimento, yo creo, para aprobar nuestras normas, eso hay que entenderlo. Así fue en la aprobación, por ejemplo, en la declaración que tuvimos, que fue mayoritaria, superó, sin ser una norma, superó los 2/3. Entonces, yo creo que el camino va hacia el diálogo por una parte, por el otro es que hay las reformas pasan desde la vía constitucional y la constituyente no la ha reformado, ha abierto la discusión y además hay un reglamento que es transitorio. La discusión sigue y eso yo creo que, y cuando dije de los temas de fondo, eh, es importante que tenemos que empezar lo más pronto a debatir los contenidos, las Mm. temáticas de esta. La gente nos dice ya, hay que acotar los plazos y por lo tanto las Hay discusiones no poca pueden ir en paz. paciencia, hay No, poca no pueden paciencia ir, y uno en realidad objetivamente puede entender que en esto va a costar un poquito, si en realidad tienen que ustedes formar claro. todas sus normas, pero obviamente la gente está ansiosa. Una última cosa respecto a lo anterior, porque la gente está un poco confundida cuando se discutió ayer respecto a estos los 2/3. ¿Qué es lo que se discutió realmente en términos concretos? ¿A qué aplicaría o a qué no aplicaría esa norma? Sí, solamente no aplica esa norma a todo lo que es distinto a un reglamento de votaciones, todas las otras, y las normas constitucionales, entendiendo por ello los distintos articulados en materia de salud, educación, cada norma que se vaya estableciendo de rango constitucional, esa la establece la constituyente, en términos de que sea mayoría simple o mayoría absoluta.
que es el 50+1 en ejercicio, 50+1 de los presentes, de los constituyentes. Y distinto es los otros reglamentos, las otras comisiones, aprobación de las comisiones, lo que significa las plenarias, por ejemplo. Es que me enredé. Todo lo que vaya a estar en la Constitución, cada texto que vaya a estar incluido hoy tiene que Sí, ser votado por 2 tercios. Eso eso no es está en por dos discusión. Ya, tercios. Eso entonces no lo que está en están, pero el discusión. reglamento también lo tienen que votar por 2 tercios. El reglamento de votaciones. Ya, perfecto. Entonces, este gran reglamento que tienen que redactar en un plazo de 30 días idealmente, ese Exacto. Tiene que reglamento tener, ya, exacto, exacto. ese Tú reglamento en el puedes fondo que diga, aprobar bueno, por ¿cómo vamos a mayoría hacer absoluta. para Claro, votar esas normas que van a tener que ser aprobadas con 2 tercios en el fondo? claro. Ya. Y lo que ustedes establecen que se puede votar por mayoría absoluta o simple es en el caso de la composición de las comisiones, eventualmente quién va a trabajar en qué materias se van a ir abordando, cosas que no tienen que ver con el texto que va a estar dentro de la Constitución. Claro, sí, lo importante es que entendamos que las normas constitucionales tienen que ser establecidas por los 2 tercios y se vayan aprobando con ello y no llegar al final, que eso sí permite el bloqueo cuando tú tienes el borrador completo y se vote. Lo importante es que se vaya votando norma por norma para tener un texto legitimado y que la ciudadanía conozca cuál es esa norma. Pero una última Distinto es, cosa y muy breve, que sí, por supuesto no la voy a quizá responder ahora, pero el problema de norma por norma es que después hay que hacer una unidad y hay que asegurarse de que cada una de esas normas, al estar todas juntas, tengan, o sea, sean de alguna manera coherentes. Eso también es un análisis que van a tener que hacer porque siempre se hace en el fondo. sí, sí, es que el comité de armonización que debe de Mm. existir va estableciendo que ninguna norma sea contradictoria a la norma aprobada. Es O sea, usted decir, dice que lo van a eso ir haciendo tiene en el que, camino, en el fondo, claro, no en claro, el en el fondo. camino se va haciendo, no puede realizarse un texto Mm. sin previa coherencia entre un articulado y otro. No puedes aprobar que el agua sea un derecho natural y decir después que está atribuida su Claro, van a distribución. tener que irlo viendo, Claro, bueno, va a ser una tarea súper difícil, así que sí, va desde a ya ser le muy quiero larga, desear el mayor de definitivamente. los éxitos en esta difícil tarea, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Aurora, muchas No, gracias por para haber conversado nada, con nosotros nada. y que tengan una buena jornada. Muchas gracias a ti, Bárbara, por este espacio, así que queda mucho por hacer y estamos avanzando, eso es lo Ya, importante. esperamos verla pronto por acá contándonos más novedades. Que tenga un buen Ya, día. muchas gracias. Los dejamos a todos invitados a seguir junto a nosotros, conociendo todos estos detalles de cómo está funcionando la convención, las decisiones que tienen que tomar aquí junto a nosotros en emol.com.